Carlos Rocha, don Ángel, buenas tardes. ¿Qué no China fue socio de Estados Unidos estando en el TECMEC? ¿Por qué tanto show de Canadá y Estados Unidos? No sé a qué te refieras cuando China fue socio de Estados Unidos estando en el TEMEC. China nunca ha estado en el TEMEC. El TEMEC es la actualización del Telecán, del acuerdo que suscribimos los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, y en el mismo tratado se estableció la fecha para la primera adecuación a las nuevas condiciones. Pero no sé a qué te refieras con esto de que China fue socio. China no es que sea socio, en primer lugar, recordemos que China no formaba parte de la Organización Mundial de Comercio y hubo un movimiento dentro de la OMC o de la WTO en inglés, World Trade WTO Association, donde para evitar el dumping o tipo de prácticas desleales de comercio, plantearon varios países, no solo Estados Unidos, de incorporar a China pensando en que los chinos iban a respetar las reglas, ciertos valores propios de la tradición de las democracias, etcétera. Y creo que fue, si no estoy equivocado, será el 2001 sí, creo que sí. Por ahí debe de estar. Ahorita o mañana les diré la fecha exacta o el año en que China se incorpora a la OMC y empieza a jugar primero modosita, pero luego viola muchas reglas, particularmente la que tiene que ver con los sobornos a directivos, ejecutivos de las empresas y también a funcionarios. Si no, pregúntenle a Marcelo Ebrard y hoy a los que están en el gobierno de la Ciudad de México con toda esa cantidad de trolebuses, de camiones eléctricos, etcétera, y porque ahí los chinos no se tientan el corazón para dar cuánto, de a cómo va a ser, y órale, esos no respetan valor ético alguno. Ahora, ¿por qué tanto show de Canadá y Estados Unidos? No es que sea show o que sea espectáculo o que estén queriendo hacer ruido donde no debería haberlo. El problema es más sencillo y revisemos los números. México tiene en su balanza comercial con los Estados Unidos un superávit, es decir, nosotros le vendemos más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos nos compra. Por lo tanto, tenemos un superávit que llegó a ser en algunos años 110,000, 120,000 millones de dólares, si no me equivoco en las cifras. A partir de que China entra a la Organización Mundial de Comercio y llegan ellos con una visión de apertura económica, etcétera, y con la sinvergüenzada que nos caracteriza, empezamos a importar primero chucherías, basura, cosa que los chinos hacen muy barata, por la mano de obra también muy barata, y empieza en México a importarse de China, como también de Corea, también de Taiwán, pero de China en una dimensión nunca antes vista. Y poco a poco, en un plazo, vamos a decir, 10 años, por ahí tengo los números, luego los puedo mostrar, los voy a buscar en tanto papelero que tengo ahí, se equilibra primero y luego nos venden más de lo que compramos, al grado tal de que el superávit que tenemos nosotros con Estados Unidos nos sirve para pagar el déficit que tenemos con la República Popular China. Mientras fueron chucherías y que camisetas y que lo que sea, prácticamente no hubo problema. Pero empiezan a llegar otro tipo de productos, fundamentalmente insumos o ensambles, subensambles, pero fundamentalmente ciertas mercancías que se empiezan a incorporar en algunas partes para automóviles o pickups, etcétera.
¿Y por qué es importante señalar esto? Porque cuando se hizo la revisión del Telecán convertido en Temec, se aumentó un porcentaje menor, pero se incrementó el porcentaje de el valor de las partes que debían incorporarse en un vehículo, por decir algo, pero que fueran esas partes fabricadas en la zona Norteamérica, es decir, o en Estados Unidos, en México o Canadá. Pero resulta que México empieza, como acostumbramos, a ser sinvergüenzada y media. Entonces, una serie de partes que llegan de China popular, las empezamos a incorporar, no tienen registro, no tienen marca visible y los enviamos a Estados Unidos. Y empezamos a hacer chuza. Pero sigue avanzando esa práctica e introdujimos desde hace algunos años acero y aluminio. En ese momento llega el acero, como no tiene marca, no dice Made in China, entonces lo agarramos, lo subimos a otro contenedor o a otra plataforma y a Estados Unidos. Y las cosas en ese momento empiezan a complicarse. ¿Por qué? Porque México estaba sirviendo de correa para poner bienes chinos que entran como si fueran bienes producidos en México. Y eso es lo que hace que estalle un conflicto que hoy nos tiene en una situación muy difícil. Eso lo hacemos también para Canadá en una menor proporción, pero a Canadá lo golpeamos de otra manera. Empieza López con sus babosadas y que la minería y esto y que el otro, y con Estados Unidos servimos de tapadera a empresas chinas. Vienen los autos eléctricos y dice la compañía que ya le ganó a Tesla en la producción de vehículos eléctricos. Esta compañía que está en México es BYD, BYD. Build Your Dreams, quiere decir eso de BYD, y anuncia que va a poner una planta, y en ese momento Biden dice, momento bonito, wait a moment, Biden, no Trump, Biden. Todos los vehículos chinos, estos van a tener un arancel de tanto, y empieza Estados Unidos, Canadá y países europeos a prohibir, en algunos casos y en otros a elevar de una manera muy importante en el porcentaje, ponerle un arancel a los vehículos eléctricos fabricados en China. A partir de ahí, la compañía BYD ya no menciona su planta que tenía proyectada para México y adquieren en Brasil una planta que dejó, no sé si Ford o Mercedes-Benz, y la están adecuando para producir vehículos eléctricos allá en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que México, en vez de aplicar, vamos a decir, o de entender que nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está con Estados Unidos y Canadá, nos hacemos los independientes, le picamos la panza a Biden, etcétera, y nos hacemos, es que dice la anticientífica, le vamos a mostrar con esa voz de tontona que tiene, un estudio donde probamos la cooperación, etcétera. Oiga, señora, si no le están pidiendo una tarea para pasar economía en la prepa, el problema es político, no es un problema de que si las mercancías, pero ustedes importan más, no. Ahí está uno de los grandes problemas que tiene este gobierno, la incapacidad de la presidente para entender en su cabalidad el problema que hemos generado. Entonces, no es que hagan show Canadá y Estados Unidos. En 1989, Estados Unidos y Canadá firmaron un tratado de libre comercio. Entonces, cuando entró Salinas, no solo se dio cuenta de eso, sino que además, 2 años después, cuando cae el muro, Salinas se dio cuenta que el mundo había dado un giro de 180 grados y cuando ve que muchas plantas europeas empezaron, de Europa Occidental, a ver la posibilidad de trasladar su producción
a países que antes formaban parte de Europa Oriental o del mundo socialista. Entonces él, en una reunión en Davos, creo que fue la segunda o la tercera, le ordena a Jaime Serra Puche, secretario de Comercio en aquel entonces, que averiguara inmediatamente y que iniciara la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Y ahí empezó la negociación. Recibimos el apoyo abierto del presidente Bush padre y de Mulroney, que era el primer ministro canadiense. Y así entramos al Telecán, después de cumplir una serie de requisitos, etcétera, el 1 de enero del 94. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos dormimos en nuestros laureles, empieza a llegar inversión y todo, y seguimos exactamente igual buscando hacer las sinvergüenzadas y beneficiándonos de manera abrumadora de ese acuerdo de libre comercio. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente llega un personaje como Trump en su primer gobierno y entonces dice entre migrantes y mercancía de China y luego ahora para la segunda lo hizo temas de campaña. Gana abrumadoramente las elecciones y dijo hoy, hace un ratito, y nada que se me ha olvidado, 25% a todos los productos que lleguen de México, mientras no detengan a esos migrantes y las caravanas y a los productos chinos, etcétera. Y sale la anticientífica, le vamos a decir cuánto aportamos en impuestos. Señora, por favor, ¿acaso piensa usted que no saben perfectamente los gringos cuánto está llegando a México cuando estamos formando parte de la Organización Mundial de Comercio, de la UNCTAD, que es una organización de las Naciones Unidas, donde llevan una medición exacta de las exportaciones, importaciones de los países miembros de las Naciones Unidas? Ese no es el problema. El problema es político. ¿Por qué? Porque la clientela de Trump le exige que pare la entrada de migrantes en un acto erróneo, absurdo, ahorita lo platicaremos en la parte editorial, ¿verdad? Y también la cuestión de los productos que llevan partes chinas. Ahora bien, Trump es una persona que no sabe economía. El comercio internacional ha sido campo de estudio en las escuelas de economía en los Estados Unidos al grado tal de que se han otorgado premios equivalentes al Nobel, premios de economía, uno de ellos el doctor Paul Krugman, que es uno de los grandes estudiosos vivos de la teoría del comercio internacional. En esas condiciones, Trump plantea, vamos a regresar esos empleos a Estados Unidos para hacerlo fuerte. Está totalmente equivocado. Esos empleos de la manufactura ya no van a regresar, que podrán salir de China, es cierto, pero están saliendo a la India y a Vietnam fundamentalmente. ¿Por qué? Porque esos dos países, la India y China, se prepararon desde hace 15, 20 años con una red de proveeduría de primera clase mundial. Vietnam se prepararon elevando la calidad de su capital humano. Aquí en México hay un accidente de una pipa o no sé qué cosa en la carretera autopista México-Querétaro y ve el desastre que se armó. Eso no sucede ni en la India ni en China, digo, ni en Vietnam. Es decir, esas personas sí trabajan con una visión de futuro. Aquí no, aquí no. Es una visión de antepasado. Entonces, esto que está planteando Estados Unidos no es show. Hay un sentimiento antimigrante. ¿Por qué? Aquí nosotros andamos con esas paparruchadas. Migrar es un derecho y que nadie es ilegal. Si se... No. Déjense de babosadas. Una persona que entra sin cumplir con los requisitos legales al territorio norteamericano está violando la ley y por lo tanto es un delincuente. Punto. No nos gusta eso, no lo hagamos nosotros.
Pero la ley en Estados Unidos establece eso. De tal manera que si estamos nosotros, recuerden ustedes, en el primer mes del gobierno de López, la señora loquita esta que parece que anda borracha todo el tiempo, Olga Sánchez Cordero, vengan, aquí les vamos a dar empleo, salud, educación, ¿recuerdan ustedes eso? Pues se llena México y luego dice, ¿qué hacemos con tantos? Bueno, si tú los invitaste. Y eso, ¿qué es lo que sucede? Que es un embudo México. Países de África, de algunos de Asia, etcétera, se viene la gente y ahí vienen enfrentando peligros mil, los tratantes, los traficantes de migrantes, etcétera. Pero no, que le vamos a dar una tarjeta para que se queden ahí en la frontera para trabajar. Ténguele. Porque ellos no quieren quedarse en México. Ellos quieren usar a México para cruzar a los Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo, la que tiene las mejores universidades del mundo, la que tiene la economía más fuerte para recuperarse después de una crisis como fue la pandemia, donde tiene el mayor número de premios Nobel de física, de química, de matemáticas, economía, etcétera. La gente no se quiere ir a Cuba o a Nicaragua o a Venezuela. No, si no son tarugos. Entonces, ¿qué sucede con Estados Unidos? Dice, un momento. Ahora bien, Estados Unidos puede admitir 4, 5, 8, 10 millones de migrantes. El único problema es que la mitad o un poco más hoy, lo demostraron en las elecciones, de sus ciudadanos no quiere migrantes, porque piensa que van a destruir ese país. El problema es que quien lo va a destruir es aquel que no permita la entrada de mano de obra migrante. En todo caso, habría que buscar una forma aceptable para ese país que considera como delincuentes a los que entren a su país sin cumplir con la ley. En ese sentido, pues, el problema no es sencillo. Y que salga la anticientífica con esa babosada, le vamos, tenemos un plan B, y luego el otro inútil de Ebrard, si ellos suben los aranceles, nosotros también. Es la peor babosada que puede haber. ¿Por qué? La posición correcta es, subes tú los aranceles, yo los elimino y abro totalmente la economía. Y el que va a progresar seríamos nosotros y ellos iban a tener un gran problema. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la mujer norteamericana ha reducido el número de hijos durante su vida fértil, pero desde hace 30 o 40 o 50 o más años después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿y cómo se ha sostenido eso? Con la llegada de madres latinas. Yo no sé quiénes de ustedes tienen la edad suficiente para haber conocido y escuchado las canciones de alguien que se llamó, creo que ya falleció, José de Molina. Y hay una canción que se llama Madres Latinas, que dice más o menos así: a parir, madres latinas, a parir, más guerrilleros, ellos sembrarán jardines donde había basureros. Ese era el nivel de las canciones de José de Molina en los años 60. Pero hoy el problema es que Estados Unidos, de $7.75 la hora, salario mínimo, está entre 15 y $16. ¿Por qué? En la pandemia, 5 millones de norteamericanos de edad avanzada que trabajaban se fueron a su casa. De esos 5 nomás han regresado 3 o 2. Quiere decir que hacen falta 3, 4 millones de trabajadores. Pero dicen, no, que no vengan. Perfecto. A ver quién te va a recoger la cosecha en California, en el estado de Washington, a ver quién va a lavar los platos en los restaurantes, quién va a atender las camas en los hoteles, quién va, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una mentalidad en Estados Unidos de rechazo al migrante. ¿Por qué? Hay cosas que el norteamericano valora. Por ejemplo, viven en un barrio X de puros, lo que llaman WASP,
White Anglo-Saxon Protestant. Muy bien. Y la casa, el valor de casa promedio en ese barrio es $250,000. Y de repente empiezan a llegar los paisas y empiezan a hacer ruido los domingos, se emborrachan, los patios son basureros y ese barrio empieza a degradarse y el precio promedio de esas casas ya no son $250,000, son $150,000. Eso para el norteamericano promedio es un desastre, es una tragedia. Nosotros no lo vemos así. Luego tenemos en la parte allá donde están los grandes rastros de pavo, de cerdos, de pollos, de ganado bovino, etcétera. Es un trabajo que los gringos no quieren hacer por muchas razones, mucho riesgo, heridas, enfermedades fungosas, porque siempre está húmedo a los dedos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces son paisas ilegales la mayoría. Pero esa instalación, ese rastro, etcétera, está contigua a un pueblito de 3,000 habitantes, puros viejitos ya tranquilos, que los sábados van a la iglesia o el domingo y luego se van a un cafetín, ahí al Denny's o a una hamburguesa, lo que sea. Pero resulta que ese domingo de repente salen ahí de una cantina que se llama La Fuente de la Alegría o Mi Oficina, y está un conjunto norteño de tololoche, bajo sexto y acordeón, y está cantando Camelia la Tejana. Y salen, compadre, y Camelia la Tejana, y aquellos dicen, oh my God. Entonces dicen que se vayan esos rastros. Ha llegado a darse reuniones donde ejecutivos de esa empresa llegan en una reunión ahí en el Cabildo, en el City Hall, les dice el señor, no hay ningún problema. Sacamos nuestra operación, ya veremos dónde la dejemos, no más que esos 3,000 empleos se van de este pueblo y este pueblo se muere. No, espérate, vamos a ver. Y ahí van a ese pueblito y está una cantina, la Siempre Viva, está una michoacana, está otra panadería, La Esperanza, etcétera, etcétera. Eso es lo que no quiere el norteamericano. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de valores religiosos, morales, de convivencia, que nosotros no respetamos. Entonces, el problema más que económico es un problema ideológico o racial, cultural, clasista, etcétera. La clientela de Trump tiene esa mentalidad. ¿Y qué ha hecho Trump? Darles la razón a esos 75, 80 millones de electores que votaron por él en este 5 de noviembre. ¿Y qué dice? A ver, 25% de arancel a todo producto mexicano, en tanto no detengan en la frontera sur a esos miles de que van caminando para querer entrar a Estados Unidos. Segundo, 25% a todo producto mexicano, mientras no detengas y acabes con esos grupos criminales que están llegando con fentanilo, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Entonces, no es show, es una realidad que responde a una sociedad que tiene una mentalidad diferente a la nuestra, particularmente en lo que se refiere al respeto de la ley. Nosotros agarramos la ley y la Constitución y nos la pasamos por el arco del triunfo. Vean ustedes la actuación de Morena en las últimas 3, 4 semanas con motivo de la reforma judicial. Eso no sucede en Estados Unidos, ni en los países europeos avanzados, pues. Es decir, esa es la realidad. Y los políticos responden a la visión allá de sus electores porque son los que los mantienen en la Casa de Representantes, en el Senado, en las gubernaturas e incluso los llevan a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, yo diría que eso de Carlos, tanto show de Canadá, Estados Unidos, no es show. Es la expresión clara de países que no están de acuerdo con la forma de tratar a sus empresas. Por ejemplo, cómo trató el gobierno de López a empresas dedicadas a la distribución de combustibles, por ejemplo. Es decir,
Las cosas son serias, pues, en este problema. Por eso es un absurdo que salga vamos a decirles lo que... Señora, por favor, no exhiba su ignorancia. Contrate a un buen secretario de Relaciones Exteriores, que los hay en México, no de Morena, porque ahí hay puro inútil. Y saque a ese inútil de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía y traiga a alguien que le sepa al asunto.